En el mundo todo cambia, incluso la guerra. Ya la concepción tradicional de la guerra no basta para entender las condiciones actuales del siglo XXI. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Todas las generaciones viven en un impulso por tratar de mantenerse al día. La era de la expresión última hora está dando lugar a otro tipo de frases. Una cantidad abrumadora de información se actualiza minuto a minuto. Personas, instituciones públicas y privadas y estados se ven necesitados de aumentar sus niveles de seguridad en el ciberespacio para estar al tanto de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Hoy, en el mapa, conoceremos más de ciberseguridad, ciberguerra y ciberdefensa en el mundo. Los especialistas en informática diferencian los conceptos de ciberseguridad y los relacionados con el mundo de la guerra. Para ello, consultamos a dos ingenieros informáticos, Eduardo Rivero, investigador y docente universitario en su área, y a Julio Baudí, consultor de seguridad e informática forense. Porque el ciberespacio es el conjunto, es un mundo paralelo al mundo real. O sea, es el mundo informático que está interconectado en cuanto a la telecomunicación. Es lo que hacemos a diario, pero de manera digital. Ese es el ciberespacio, lo pudiéramos definir de esa forma. Entendiendo esto, podemos ver que las redes sociales están dentro de ese mundo también y tienen un gran impacto hoy en día. Se calcula que el impacto de las redes sociales es entre un 30 y un 35% de impacto por su grado de utilización. Entonces, hay que aclarar, porque existe la confusión de que la ciberguerra es por las redes sociales. No, eso no es la ciberguerra. La ciberguerra es el uso de la informática para la guerra, es otra cosa. Pero también puedes complementar con el ataque a través de las redes sociales. Entonces es vital que el pueblo se ilustre, el pueblo se eduque en temas de prevención en todos los órdenes, ya sea de la ciberseguridad en general, como también de las redes sociales para prevención general. El concepto de ciberseguridad lo podríamos definir como el conjunto de procedimientos, técnicas o métodos con el cual o mediante el cual se busca proteger toda la data y toda la información en la red, en toda la infraestructura de la red. La ciberseguridad son las medidas defensivas, ofensivas que tomamos, ya sea en forma personal, empresarial, gubernamental. Todas las medidas que nosotros tomamos en Internet preventivas para que algo no nos ocurra, ya sea como empresa, ya sea como persona, eso es ciberseguridad. Palabras más, palabras menos. ¿Ok? Es importante que de una vez agreguemos el tema de ciberdefensa, ¿okay? De gran diferencia. Mientras que la ciberseguridad es preventiva a cuidar algo, la ciberdefensa es preventiva y defensiva, ataca. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de los aspectos de ciberdefensa, estamos hablando de los aspectos preventivos y los aspectos de defensa como tal desde el punto de vista cibernético, ¿no? La ciberseguridad es un tema más preventivo en todo el esplendor de la palabra. Como todas las cosas, la ciberseguridad es un ámbito de acción humana que ha evolucionado en el decurso de la historia, pero su evolución es cada vez mayor en los años recientes. Porque en Venezuela es otra historia. ¿Okay? En el caso de la evolución ha sido, mira, yo creo que nosotros podemos decir, más allá que lo que ocurrió en el 60, la evolución del 70 y todo esto que ya aparece en Internet, el aspecto más interesante de la evolución de la ciberseguridad y ciberdefensa son los saltos tecnológicos que están ocurriendo. En pocas palabras, hemos avanzado en 10 años lo que en 50 años no lo habíamos hecho. Y a medida que pasa el tiempo, avanzamos en un año en tecnología de lo que anteriormente. Fíjate que hace apenas un año, empezamos a hablar de la inteligencia artificial. Si ahorita nos ponemos a hablar de lo que existe en inteligencia artificial, con apenas un año encontraríamos N cantidad de inteligencias artificiales con N cantidad de capacidades que tiene, y entre esas capacidades son las capacidades de ataque y defensa que tienen este tipo de herramientas. Entonces, bueno, cuando hablamos de evolución, estamos hablando que a medida que pasa el tiempo, esos saltos evolutivos pueden ser extraordinarios. Ya de por sí nosotros hemos observado que cada 3 meses cambiamos de tecnología. Ejemplo más claro es el teléfono móvil, que es donde se presenta más este tipo de eventos. En términos didácticos, ¿es
esa evolución se puede entender mejor si la agrupamos en etapas. Yo lo defino en 4 etapas o 4 subáreas de la ciencia informática, como son, o de la ciencia de la ciberseguridad, como lo son el soporte técnico, que es la mejoría del equipo, de los equipos como tal, y el mantenimiento de los equipos. La programación, que es la que pudiéramos decir que es similar a decir informática. Cuando hablamos de informática, pudiéramos estar hablando de programación, es la mejoría de las aplicaciones y de los sistemas permanentemente de esos equipos, ¿no? Del funcionamiento de esos equipos, de la lógica. Las redes, que es la interconexión entre todos esos dispositivos, la red de redes, el internet, el intranet, etcétera, red alámbrica, red inalámbrica, y posteriormente la ciberseguridad, que es lo más nuevo, debido a que una va en progresión con la otra, ya que una va surgiendo con la otra, porque una vez que tú tienes el equipo, lo creaste, tienes que buscar mejorarlo. Entonces esa mejoría es soporte técnico y también esa mejoría es lógica, mejor funcionamiento de los programas. Luego de eso tienes la conexión, entonces todo el mundo se interconecta a cualquier distancia local o en el mundo, pero entonces también generas un espacio para la delincuencia o para la posible delincuencia, tienes que atacarlo con medidas de seguridad, que estaríamos hablando entonces de ciberseguridad. En el mundo, la carrera por ofrecer una mayor seguridad implica la necesaria colaboración entre las naciones del mundo debido a la importancia de brindar un ecosistema cibernético seguro para todos los usuarios. Al regreso de la pausa, importancia de la ciberseguridad y elementos diferenciadores de la guerra y de la defensa en el ámbito cibernético. La poca cautela en el ciberespacio, así como no darle la importancia que merece, puede tener elevados costos económicos, materiales y de toda índole. Bueno, la importancia del ciberespacio es total, es vital, debido a que la informática es trascendental, como también lo es las telecomunicaciones, lo son las telecomunicaciones. Se dice que las telecomunicaciones, junto al petróleo y al transporte, son los sectores más estratégicos de las naciones. Se cataloga de esa manera. Entonces evidentemente que la informática y las telecomunicaciones, que van de la mano porque son trascendentales, son vitales, ya que son trascendentales, centrales, porque todo se va automatizando, la población va utilizando día a día las aplicaciones, la informática, el internet, están conectados, como también lo están las instituciones, y eso hace que haya un cierto grado de vulnerabilidad tanto a la seguridad de información, o la seguridad de datos de las personas, como también de las instituciones y de la nación en general. Entonces se vuelve un tema de estrategia nacional, debido a que pudiera el enemigo, el adversario de nuestra nación, ya sea quien sea, cual factor que sea, pudiera utilizar estas vulnerabilidades para generar ataques hacia la población, como de hecho se ha venido realizando ya. Hay pruebas de ello, hay demostraciones, como se hizo con el paro petrolero. Se saboteó todo el cerebro informático desde el exterior, por ejemplo, o como se ha hecho recientemente, el año pasado hubo también un ataque fuerte al Banco de Venezuela que duró aproximadamente entre 3 a 5 días, donde los usuarios no podían tener acceso a la plataforma. Entonces, bueno, son ejemplos que hay de muchos otros. La importancia que tiene la ciberseguridad y la ciberdefensa, porque son dos conceptos totalmente diferentes, tiene que ver, en el caso de las empresas, el tema reputacional, el tema del costo social, costo financiero, todo eso es el tema que envuelve a las empresas. En el caso de la ciberseguridad, bueno, comenzando por el riesgo físico que podamos tener, porque podemos ser manipulados a través del entorno de internet, y que esta pueda provocarnos un daño, más allá del social también y el económico o financiero que podamos tener. Entonces, tiene una importancia a nivel gubernamental, bueno, todo lo que es la parte de defensa de las infraestructuras críticas del Estado, que es un factor determinante, pero cada quien desde su perspectiva, ya sea empresa, ya sea gubernamental, ya sea personal, está orientado a minimizar el impacto de lo que en ellos se pueden provocar. Para que la ciberseguridad se caracterice por la capacidad para prevenir posibles situaciones críticas, requiere de un alto grado de cooperación en instancias internacionales. Si lo vemos desde el punto de vista de cooperación internacional, también pudiéramos ver que es muy bonito el tema de la informática y las telecomunicaciones y la ciberseguridad y la ciberdefensa. ¿Por qué? Porque
a pesar de las diferencias ideológicas, de las diferencias políticas, de las diferencias internacionales, es totalmente armónico cooperar entre naciones, porque la tecnología da para eso y da para más. Entonces, por ejemplo, existen los SER, los llamados SER, que son los equipos de respuesta de emergencia de incidentes telemáticos, y ya a pesar de que no se promueve y no se divulga tanto, ya existen convenios en los cuales se cooperan estos organismos desde España, Estados Unidos, Venezuela, todos nos cooperamos porque la parte técnica lo permite. Entonces eso hay que potenciarlo, eso hay que masificarlo, hay que expandirlo y para concretar la idea con respecto a lo que venimos conversando de la visión, de la estrategia, bueno, hay que desarrollar mucho más lo que es la ciberseguridad y la ciberdefensa para que el pueblo tenga cada vez más garantía de su seguridad y su desarrollo. Colaboración, cooperación, palabras claves para un mundo ciberespacial cada vez más interconectado. Bueno, no solamente debe ser, es necesaria, es fortuita, no hay para dónde, o sea, tenemos que hacerlo, tenemos que unificar criterios, porque un país, por muy desarrollado o no que sea, tiene una serie de criterios científicos y da una serie de prioridades de acuerdo a su país. Entonces, intercambiar datos entre naciones para comparar los hallazgos realizados y el alcance de esos hallazgos, definitivamente es algo que tiene que ocurrir. No hacerlo es prácticamente crónica, como decimos aquí en Venezuela, de una muerte anunciada. Conviene obtener para cada caso un análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para conocer cuáles son las vulnerabilidades, limitaciones, riesgos, potencialidades y desafíos. Si quisiéramos verlo como una situación de oportunidades y amenazas y debilidades y fortalezas, tendríamos que ver la parte técnica, desde el punto de vista técnico, cómo funcionan los sistemas. Bueno, hay vulnerabilidades técnicas que ya trae de por sí mismo porque somos seres no perfectos y nosotros somos los que creamos los sistemas. Entonces, dejamos brechas que no conocemos. Ahí se habla de vulnerabilidades de tipo día cero, malware, virus malicioso, etcétera, que son infinidad, cantidad, como por ejemplo spyware, que son virus espías que se insertan en las máquinas. También tenemos lo que se denomina phishing, que es muy conocido. Son técnicas de ingeniería social que se utilizan de diversas maneras. De repente te monta un portal web falso de Facebook, por ejemplo, y pudiera verse como que es real, pero lo que estoy es buscando la información de tus datos y de tu contraseña para hackear tu cuenta y dedicar eso luego a fines delictivos, ¿no? Por ejemplo, pero a nivel de nación también pudiera ser. Si el ataque al banco del año que comenté del año pasado al Banco de Venezuela hubiese tenido éxito, lo que estaban buscando era extraer la data y con la data que no hubiesen hecho transferencias, por ejemplo, hubiesen estafado a un montón de gente. En Venezuela hay dos fortalezas que yo tomo más en consideración. La primera gran fortaleza que tiene en el mundo y Venezuela es que sí hay personal capacitado. Esa es una fortaleza impresionante que podemos tener allí. Entonces, tenemos el personal, ya sea público o privada, sí existen los recursos para cumplir las misiones de ciberseguridad y ciberdefensa a todos los niveles, ¿ok? Pero tenemos una gran debilidad, y en los países latinos, y Venezuela no se escapa en este sentido, es el tema de los aspectos de idiosincrasias y los aspectos culturales orientados al tema de lo que se llaman el buen uso de la seguridad, y sobre todo en el mundo cibernético, ¿no? Entonces, esa sería la más grande debilidad. Tú vas a ver que en Venezuela hay mucha tecnología de seguridad perimetral, cibernética, hay personal calificado para realizar todas las tareas que se le encomiende, pero los mayores incidentes se presentan en Venezuela, específicamente hablo porque estamos en Venezuela, en personas desinformadas. Entonces te das cuenta que el problema no es el profesional, el problema no es la tecnología ni los recursos, sino una falta de cultura de la seguridad de la información. Entonces, esa es la debilidad, empresa, gobierno, nación, que tú puedas colocar, que tenemos nosotros actualmente. Al regreso de la pausa, la inteligencia artificial, estrategias defensivas, ofensivas
de supervivencia y de reorientación en el mundo del ciberespacio. El estudio de las amenazas requiere de una observación detallista y sostenida, en especial por una razón. Hay un factor insoslayable que emerge al cierre del primer cuarto del siglo XXI y será determinante a lo largo de toda esta nueva era. Mira, las amenazas más graves que yo estoy viendo en este momento, ahorita, el día de hoy, ya los virus, lo que llamábamos como los virus, los troyanos y los gusanos, eso pasaron a cuarto puesto. ¿Okay? Yo diría que en este momento, y puedo sonar hasta un poco apocalíptico, es el tema de las inteligencias artificiales. En nuestra institución, nosotros tenemos la única inteligencia artificial acá en Venezuela, hecha por venezolanos, y hecha acá, vuelvo y repito, en nuestro país. Y hemos aprendido algo grande de ella, que es capaz de hacer todo. La cosa más impresionante que las inteligencias artificiales están produciendo en este momento es que generan código malicioso con una rapidez extraordinaria. Eso es como tener una fábrica de armas, pero en forma continua. Entonces, en este momento, si tú me hablas de problemas, de reflexiones que hay que tener, lo hablo con propiedad porque, vuelvo y te repito, en la institución hay una, es que no me he dado cuenta de la facilidad con que crea un virus, y la mayoría de esos virus, y hay que decirlo públicamente porque esto no es secreto, son indetectables a los sistemas antivirus. Eso es Venezuela ahora, en este momento. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de amenaza, yo definitivamente colocaría las IA, aunque sea un poquito apocalíptico, entre la primera línea por su capacidad de fabricación del malware. Ha sido probado, ha sido analizado y ya es un hecho de que eso es así. Entonces la pregunta es, ¿quién va a regular, quién va a controlar eso? Entonces, bueno, eso es una historia que todavía está por definirse. Un mensaje esperanzador proviene del estudio de las fortalezas que se presentan gracias al interés por las nuevas tecnologías que tienen las nuevas generaciones y de la formación concientizadora que se les está brindando. El tema de la fortaleza, las oportunidades, bueno, Venezuela está a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de las telecomunicaciones y de la informática. No nos los creemos muchas veces por todo el ataque mediático, pero tenemos que creérnoslo. Cuando nos comparamos con empresas como por ejemplo, como Kaspersky, rusa, que es la mejor del mundo, entre otras, Fortinet, estadounidense y muchas otras, vemos que tenemos un gran nivel. Y en Latinoamérica más. Estamos a la vanguardia y tenemos que seguir potenciándolo. Vamos a aprovechar eso. Tenemos un buen nivel, un buen sistema educativo que podemos ampliar. Tenemos la visión, pero debemos tener más voluntad política, más voluntad técnica, más voluntad y más visión para que concretemos eso y podamos desarrollar y tener mejores logros en cuanto a esas oportunidades. El análisis antes expuesto nos lleva a configurar diversos escenarios y tipos de estrategias, defensivas, ofensivas, de supervivencia y de reorientación. Con ellas es posible afrontar los riesgos, limitaciones, riesgos y desafíos en el mundo del ciberespacio. La IA llegó para romper las reglas del juego. ¿Ok? La IA dijo, la forma con que nosotros trabajábamos hace apenas un año ya no existe. Tuvimos que reinventarnos profesionalmente, porque hay temas de ciberseguridad y ciberdefensa que las IA dijeron, oye, ahora es a nuestra manera. ¿Okay? Entonces, todo lo que habíamos hecho no es que lo hemos borrado, pero te garantizo que hemos borrado el 80%. Y eso es un porcentaje bastante interesante. Entonces, ¿cómo estamos? Mira, está por verse todavía. Yo siento, y a las instituciones que nos han consultado a nosotros, que tarde o temprano la delincuencia, porque hay que aclarar que eso no son hackers, son delincuentes, ¿okay? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿okay? Va a enterarse y se está preparando, y es lo primero que tenemos que evolucionar tecnológicamente. Charles Darwin dijo en su oportunidad, las especies que no están dispuestas a evolucionar están destinadas a desaparecer. Los profesionales que no están dispuestos a evolucionar tecnológicamente están destinados a desaparecer. Y eso se lo digo más que nada a mi generación. ¿Okay? Es muy, muy importante eso, porque todas las disciplinas, profesiones sobre este planeta, te lo dice un venezolano que posee una IA de última generación que está aquí en Venezuela, y vuelvo y repito, con orgullo, hecho por venezolanos en Venezuela. ¿Okay? Entonces,
genera reflexiones. Las reglas del juego cambiaron. Los conceptos de ciberseguridad cambiaron. La filosofía de ciberdefensa cambió. Nada de lo que se ve. Un antivirus en este momento histórico representa solo el 10% de la seguridad de una computadora, aunque lo tengas con licencia. Si lo tienes, como se dice por ahí, craqueado, olvídalo. Finalmente, abordamos las conclusiones sobre el devenir del ciberespacio que plantea un futuro tan interesante como enigmático. En cuanto al tema geopolítico, geoestratégico, es central, es vital. Venezuela es un objetivo desde hace tiempo de los países mayormente que se denominan potencias, pero es porque tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y eso lo hace un país donde sea el foco de la geopolítica mundial, y debemos custodiar todos los sistemas que se manejen en Venezuela. Principalmente, así como estábamos conversando, el espacio aéreo, de la misma manera también pudiéramos custodiar lo que es la ciberseguridad y la ciberdefensa, porque también tenemos que hablar de dos conceptos que parece que estuvieran separados, pero no están separados. Van en sinergia, van de la mano, que son la ciberseguridad y la ciberdefensa. No lo manejamos así, pero tenemos que comenzar a manejarlo así, porque es un tema de ciudadanía, protección de datos a los ciudadanos, el banco, etcétera, pero también de protección a la nación. Viéndolo desde el punto de vista de la ciberguerra, es un concepto que debemos expandir, debemos difundir de manera masiva, porque es la nueva forma de guerra. La ciberguerra pudiéramos definirla como el uso de la informática en la guerra. Entonces, ¿por qué se ve de esta manera? Porque es totalmente estratégico. Es más fácil montar un equipo de técnicos expertos con todos los equipos sofisticados para realizar ataques desde un punto a otro del mundo a través de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. El error del usuario, porque de repente una empresa pública y privada puede gastarse todo el dinero del mundo, tener todo el capital, el personal capacitado del mundo, pero resulta que tiene un usuario de aquel lado que está haciendo clic donde no debe hacer, está haciendo navegaciones que no debe hacer, o está haciendo actividades a través de internet desde la máquina de una empresa sin autorización. Y eso hay que decirlo, tiene una connotación jurídica penal en Venezuela muy grande. Entonces, esa es otra importante reflexión que hay que tener allí. Más que formar es concientizar. Pero yo, apuntando a que me acaba de decir, yo tengo una filosofía, porque me están escuchando. La filosofía es que si yo voy a poner políticas de seguridad a una empresa, yo aprendí que no puede existir una norma que no venga sin sanción. Y cuando se trata de política de ciberseguridad, todas las políticas deben ser sancionables para que los usuarios sepan que hay que respetar las normas, que se deben seguir las normas, que hay que tener sentido común, porque si no hay una sanción que lo está esperando a la vuelta de la esquina. En Internet hay que manejarse igual como nos manejamos cuando estamos en la calle. Si alguien nos escribe, nos llama o se nos acerca en la calle, nosotros inmediatamente lo rechazamos. Porque la gente mala que está en la calle también se encuentra dentro de Internet. Y en Internet es peor todavía, porque en el Internet le permite ocultarse, mientras que en la calle no tienen esa posibilidad. Entonces, cuando hablamos de Internet, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. La primera, que no debemos creer en todo lo que nos están diciendo. Y la segunda es actuar con malicia, que es el verdadero antivirus. Nosotros somos la única línea de defensa que hay en Internet. El antivirus no te va a proteger que te secuestren o que te extorsionen o que te hagan un fraude. Lo que te va a proteger es el sentido común, la sensatez de buen uso de Internet, porque Internet no es malo. A fin de cuentas, el factor determinante sigue siendo el ser humano, las personas, su toma de conciencia y su preparación para afrontar los retos de un mundo cada vez más interconectado a través del ciberespacio.